Hola, ¿qué tal? Aquí los saluda mi cliente Cutli. Yo les traigo este gran juego. Nada más escuchen ese sonido. Wow. Tenemos a Kid Chameleon de 1992. Considerado el juego del exceso, es uno de los juegos de plataformas más largos, complejos y desafiantes de la consola Sega Genesis. Lo que lo hacía único era su premisa de realidad virtual, antes de que el concepto fuera tan común. La historia, el videojuego que secuestra niños. El protagonista es Casey, un chico rudo con gafas de sol y chaqueta de cuero, similar a la moda de los Ramones, algo salvaje y irreverente para esa época, que entra en un nuevo juego de arcade holográfico llamado Wild Side. El problema es que el jefe del juego, Hedy Metal, se ha vuelto consciente, ha cobrado vida y está capturando a los niños que pierden. Casey entra para rescatarlos usando su habilidad de cambiar de forma. De ahí que es el chico camaleón. Tiene 9 máscaras, por lo tanto son 9 transformaciones. Su mecánica central es el uso de máscaras que encuentras en bloques de hierro. Cada una se otorga con habilidades diferentes y cambia tu barra de salud. Tenemos al Iron Knight, mejor conocido para nosotros como el Caballero. Es pesado, pero puede trepar paredes y es el que más vida tiene. Claro, lo recuerdo, tenía un casco metálico y sí se sentía su peso porque cada vez que caía en ciertas plataformas, su propio peso con sus botas metálicas rompía los pisos, entonces tenías que saber cómo usarlo. Era el que tenía más cuadros de barra y se podía trepar, se podía agarrar de las paredes. Esa era su habilidad. Tenemos al Red Steel, que es un samurái con una katana para atacar hacia abajo. ¡Uy! Ese. Recuerdo que clavaba su sable o espada. También no tenía tanta barra como, eran más cuadritos los del caballero, pero era muy hábil para la espada, podías protegerte de proyectiles y atacar con varios espadazos. Tenemos al Berserker, que era un rinoceronte humanoide que embiste y rompe paredes con los cuernos. Nosotros le llamamos el rino. Entonces agarrabas vuelo, corría y se encarreraba y aventaba los cuernos. Tenía un casco con unos picos, como un rinoceronte. Atacaba y rompía las paredes y también combatía a los enemigos. El Maniacs, claramente inspirado en Jason, las películas de terror, lanza hachas infinitas y es letal a distancia, ¿sí? Nunca se te acaban y es como una figura pequeña de Jason, ¿no? También eso me gustaba mucho. Es muy interesante este juego porque siempre te daban las máscaras que estuvieran para solucionar los problemas con los que te ibas a enfrentar en el nivel. No era al azar que te preparas ese tipo de máscaras. Tenemos al Micro Knight, Micro Caballero, un guerrero diminuto que puede entrar por paredes muy pequeñas, secretos, saltar por pasajes y también escalaba muy alto. Nosotros le llamábamos Mosquita, entonces era chiquito, ¿no? Y también tenemos al iClubs, es un ser futurista que revela bloques invisibles con un rayo. Sí, ese era como una persona del futuro, le llamamos. El Skycutter, un skater volador que puede invertir la gravedad, camina por el techo. Ese sí nunca lo alcanzamos a ver. Y el final, que sería el Cyclone, un superhéroe que vuela creando tornados. Traía como unas alitas aquí. Parecía un penacho de Apache. Y era como un torbellino él. Nosotros le llamábamos el Peter Pan. Y bueno, ¿qué más nos dice este juego? Bueno, tenías que utilizar tus estrategias, medir qué máscara querías agarrar. A veces lo hacías por estrategia, que agarrabas una máscara para que te subiera el nivel de vida.
porque ya ibas a morir. Siguiendo la dinámica similar a la de Sonic, que mientras tuvieras la máscara, si te mataban, o sea, si te hacían daño algún enemigo, lo único que perdías era la salud y te quitaban la máscara y quedabas totalmente como veniste, como una persona así normal, sin máscara, vulnerable pero no morías. Entonces siempre era bueno tener alguna máscara. A veces lo hacías por estrategia, la que sea, para no morirte, para que te protegiera. Y conforme ibas avanzando, a veces se dividían los caminos en donde tú tenías que decidir por qué tipo de máscara ibas a utilizar en ese nivel. Porque sabías que había ventajas y desventajas por el uso de cada máscara. Bueno, Kid Chameleon es famoso por ser gigantesco. Tiene 103 niveles, pero no los juegas de forma lineal. Hay teletransportadores, muchos niveles tienen múltiples salidas. Un portal puede llevarte al nivel siguiente o saltarte 20 niveles de golpe o mandarte de regreso a una zona mucho más difícil. Eso es muy cierto, era al azar. Los portales eran como unas bases metálicas muy pequeñas, donde nada más te quedabas ahí un momento y te teletransportabas a otro y apareces en otro nivel. No sabías qué te iba a tocar o a dónde ibas a aparecer. Si querías regresarte a ese mismo nivel, te quedabas ahí mismo y regresabas. Bueno, sin sistema de guardado, eso es lo que lo hacía más difícil. El juego original de 1992 no tenía password, no se podía guardar. Entonces nada más tenías continuos, entonces tenías que ahorrar muy bien las vidas. Era muy difícil, nosotros no llegamos a acabarlo. Fue un juego muy difícil, llegamos lejos, pero no, estaba muy difícil. Era frustrante. Para pasártelo completo, sin usar atajos, necesitabas tener la consola encendida durante unas 5 o 6 horas y una paciencia de acero. Totalmente cierto. Era muy difícil, al grado que nunca terminamos el juego. Jugarlo por momentos era recordar esta nostalgia, pero sí hay veces que yo digo no voy a volver a jugarlo porque sí te desespera. Tienes que tener nervios de acero. Bien, la dificultad extrema, los últimos niveles como pletora son pesadillas de precisión. Los gráficos realmente se consideran muy variados, desde bosques y ciudades hasta mundos de pesadillas surrealistas. Es totalmente cierto. Cuando agarramos el de la hacha, el de la máscara de Jason, ese era como un infierno, ¿no? Había lava por todos lados, fuego, figuras demoníacas, personajes de piedra que avanzaban, que caminaban sobre el fuego, caras que te perseguían, que te caían por todos lados. Estabas totalmente acechado, acosado por todo tipo de criaturas. Era muy difícil, tenías que estar disparando hachas por todos lados. No te podías quedar quieto porque todo se hundía. Tenías que pisar plataformas en donde tenías que avanzar sin pararte porque era muy probable que murieras. Era desesperante, había momentos en donde te persigue el escenario y no hay forma más que ser muy hábil, seguir avanzando. Un dato curioso, Casey tiene un set de movimientos al estilo parkour, que para la época pues era algo muy novedoso. Estaba una plataforma y si estabas en tu versión normal de Casey, sin tener que usar ningún poder, te acercabas a la plataforma y hacía el movimiento y ya girabas y brincabas al otro lado y ya podías avanzar. Era una forma fácil de seguir avanzando. Por lo mismo se podía colgar de los bordes de las plataformas y subirse. Algo que no era muy común en los juegos de 16 bits. Kid Chameleon es el juego perfecto de la filosofía que tenía Sega en los 90s. Tienes que ser muy rápido, tenía que ser muy difícil y con un protagonista con mucha actitud, que la competencia no lo tenía. Y en la experiencia personal, Kid Chameleon, aquí tenemos el cartucho, te lo voy a mostrar, aquí está, ¿no? Este es Casey. Aquí vemos pues todas las representaciones, el caballero, un Peter Pan, había un tanque nazi, te convertías en una calavera nazi y solamente eras un hombre en un tanque y disparabas calaveras. Ese me encantaba. Ese era indestructible, no le pasaba nada. Lo difícil de él es que se atoraba. En ciertos niveles no podía seguir avanzando. Entonces lo interesante era llegar. Era
brevemente se los voy a contar. Era una máquina en ese tiempo virtual que aparecía en las maquinitas, en los arcades, y muchos niños estaban desapareciendo. Entonces cuando llegó Casey, trató de recuperarlo, se metió a la máquina y empezó a la única forma de lograr vencer al enemigo era pasar todos los niveles. Lo único que tenías que hacer es desde el punto A al punto B, y cuando tocabas una bandera se terminaba el nivel. Parecía muy fácil, lo difícil era llegar a la bandera. A veces ibas cayendo y brincabas por último segundo y la tocabas y ya se terminaba el nivel. Te daban puntos. Lo que te ayudaba a seguir avanzando es cómo lo ibas a resolver, y muchas veces era suerte, habilidad para brincar antes de que te venciera el tiempo, porque también ibas a contrarreloj. Tenías una barra muy limitada de energía. Es un juego que pues es icónico, casi nadie lo conoció, por eso que se los voy a presentar. Les recuerdo un poco más de la arqueología de los cartuchos, arqueología tecnológica de ese tiempo. Eran negros. Este juego es de Sega, es exclusivo para la consola. Y aquí vemos lo retro, ¿no? Lo viejito que era el logotipo anterior, el primer logotipo. Y pues, el arte era muy bello. Lo volvemos a checar con la retícula negra de las primeras ediciones de los cartuchos. Otra cosa que también es importante, mucha gente a veces me ha preguntado cómo sabrían si era original. Por los plásticos, la calidad de los plásticos y los tornillos. En este caso, estos tornillos, en ese tiempo no podía uno tener ese tipo de desarmadores, ¿no? Ahorita es muy común tenerlos, pero en ese tiempo solamente personas que estuvieran especializadas. En este caso, este juego está hecho en Japón, y me encantaba la forma, la manufactura con la mano con que están hechos estos cartuchos. Mucha calidad en la imagen, en la impresión de las etiquetas, en la calidad de los plásticos, y en sí pues es una joya para la historia que quiero compartir. ¿Qué otras experiencias tengo con este juego? Es algo nuevo, yo lo mejor que lo renté, que me iba a gustar. Es algo que las nuevas generaciones inténtenlo, me gustaría ver cómo avanzan, me gustaría ver si logran terminarlo. Y pues más que nada esto es todo. Vamos a seguir avanzando con más juegos. Muchas gracias. Hasta luego.